Hola hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un video más a su canal TV Giret. Amor, salvación y restauración. Mi nombre es Lucero. Mi nombre es Keren. Y hoy tenemos a una invitada especial con nosotras, Gris, bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en su casa. Como recordamos, antes de que sucediera todo esto, salimos a evangelizar, salimos a repartir volantes, a hacer cadena de oración con nuestra bocina, con música, y pues desafortunadamente hemos parado. Ya llevamos 3 meses sin salir. Es un poco triste para nosotros, pero yo quiero animarte a que tú sigas repartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de un mensaje, a través de los devocionales, a través de las prédicas que se están grabando, y sigamos siendo luz en medio de las tinieblas, sigamos siendo esa carta de amor para la gente que no conoce a Dios y que a través de esto, en estos tiempos, pueda acercarse a Él. También te invitamos a que entres a la página de Facebook. Diariamente se están repartiendo, más bien se están publicando devocionales todos los días a las 10 de la noche. Te invitamos a que lo compartas, a que lo comentes, y así todos juntos seguir trabajando, repartiendo y sembrando la semilla que es la palabra de Dios. También les recordamos que los días jueves y los días domingos se están subiendo devocionales para los niños. Si ustedes tienen pequeñitos en casa, se los pueden mostrar. No olviden suscribirse a este canal, darle like a este video, ver los videos anteriores, seguirlos compartiendo, comentando, y recuerden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un video nuevo. Esto es TV Giret, comenzamos. Hola, Dios nos bendiga. Gracias a todos aquellos que se están inscribiendo. Gracias por acompañarnos y estar recibiendo la palabra de Dios. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy el tema que te comparto se llama protección de las generaciones. Para ello vamos a leer el Salmo 90, versículos 1 y 2, que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por eso el tema así se llama, protección de las generaciones. Cuando dice Señor, tú nos has sido refugio, prácticamente está diciendo, Señor, tú nos has sido morada de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Se puede decirse ahí, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. El anhelo de Dios es que cada persona tenga conocimiento de las mentiras de Satanás, y esto es a través de la historia humana, pero que cada persona tome su propia decisión de vida. O está con Dios o está con Satanás. Y para eso Dios levanta a líderes, a ministros, que puedan compartir la palabra y así darse a conocer Él como el Dios de la verdad. Y por eso dice aquí generaciones y generaciones Dios las está atendiendo. O sea, no hay generación que no tenga su oportunidad. Y por eso Dios levanta siempre a siervos de Dios que estén hablando de la palabra de Dios. También podemos usar la palabra de generaciones van y generaciones vienen. Aunque en el caso de Satanás, él no tiene generaciones que van y vienen. Él fue creado desde un principio que Dios lo tomó en decisión juntamente con los ángeles, que cuando se rebeló y pecó, Dios lo desechó con todo y esos demonios. Y desde entonces, ellos no tienen generaciones, pero sí conocen las generaciones de la humanidad. Y siempre han querido destruir la creación de Dios.
Dios los creó y por pecado también los desechó. Para entender un poquito mejor de las generaciones, vamos a mencionar algunos puntos muy importantes. Y para eso vamos a meditar sobre el libro de Éxodo, desde el capítulo 1. Vamos a meditar en Éxodo 1 al 7, dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalit, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Aquí estamos hablando de que está mostrando, hablando de una generación que ya se fue. Y empieza otra generación. Dice el 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. No hablamos de toda la tierra, sino que hablamos de Egipto, donde estaban ellos, que ahí se multiplicaron y llenaron prácticamente toda la tierra de Egipto. Por eso decimos generaciones van, generaciones vienen. Y inclusive estas generaciones son cambiantes por cultura, por costumbres, inclusive por ciencia, por tecnología y por todo el tiempo que va pasando la gente, que también en cierta forma se le puede llamarse evolución. Aquí podemos tocar algunos asuntos muy importantes. ¿Por qué siempre Dios está cuidando de las generaciones? Te voy a darte un ejemplo de la historia en generaciones. Que la semana pasada, por cierto, hablamos de Abraham, el hombre, el varón, el patriarca, el padre de la fe. Ahí se manifiesta Satanás en cierta área de su vida, en una debilidad, viendo las debilidades humanas. Porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, se llevó a su sobrino Lot. ¿Qué provocó ese pequeño desajuste de desobediencia de Abraham? Que más adelante, bajo la promesa de que Dios lo empezó a bendecir y a prosperar, los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron pleitos y empezaron a haber divisiones. Historia allá física, historia acá física, las divisiones de las iglesias y los problemas entre pastores. ¿Se dan cuenta cómo habla de la Biblia de una generación y nos traslada hasta más de 4,000 años, más de 5,000 años, quizás cerquita de los 6,000, hablando de la iglesia? Entonces, sí hablamos de la historia. ¿Qué pasó más adelante? Lot tuvo que irse a Sodoma y Gomorra, donde se empezó a contagiar y a contaminar del pecado. Y Dios, por protegerlo y por pertenecer a las promesas de Abraham, lo guarda y lo saca, aunque deja una muestra de que Satanás logró algún objetivo. Su esposa de Lot murió convertida en sal. O sea que siempre Satanás está metiendo sus narices para hacer daño. Si nos adelantamos al tiempo de Moisés, pues aquí ya estamos hablando un poquito acerca de él. Vamos a hablar de cómo es que Dios lo levanta. Y vamos a tratar de algunos domingos hablar de ello para entender el por qué estos tiempos. Porque es profético también. Ya que Éxodo, si lo empezamos a vislumbrar proféticamente, nos habla también de Jesús y de la iglesia. Y si lo trasladamos más adelante, inclusive, vamos a encontrar el tiempo de Jesús, aunque aquí ya no es Egipto, ya no es Faraón, aquí ya es Roma, aquí ya es César, y aquí ya estamos hablando de los reyes que pusieron en este caso en Jerusalén, en ese lapso de tiempo que hubo reyes. Y lo trasladamos hasta hoy,
y hablaríamos hoy acerca de los gobiernos que se han metido dentro de las iglesias y que quieren meterse. Cuando Dios dice, Jesús dijo, dad a César lo que es de César. O sea, Faraón quiere seguir metiéndose dentro de la iglesia, como se metió, en este caso en en Jerusalén, Herodes. ¿Cómo se metió en la iglesia? Con los fariseos. Todas así son las historias. Y así es como vamos a ir entendiendo cuando vamos a ir meditando la palabra de Dios. Dice el 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Cuando nació la iglesia hace 2000 años, yo digo hace 1986 años aproximadamente, de igual manera se fructificó y se multiplicó en extremo la iglesia. Hoy la iglesia se ha fructificado y multiplicado, y como en aquel entonces hubo una persecución, hoy también hay una persecución. Esto que está pasando no es humano, es demoníaco, es diabólico, de cerrar los templos, de cerrar las iglesias. Tenemos que aprender de la historia para que a través de la historia también sepamos qué tenemos que hacer como iglesia. ¿Se acuerdan en el caso de Jesús? Cómo se levantó Roma y puso del mismo pueblo de Israel cobradores de impuestos, y dentro del pueblo de Israel odiaban a sus propios compatriotas que se habían hecho de mucho dinero por cobrar impuestos a su propio pueblo para beneficio de Roma. Vamos a seguir leyendo para entender mejor lo que estoy diciendo. Dice el 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué podemos decir en cuanto a Egipto, que es la simbología o que es en el asunto espiritual representa a los demonios y a Faraón, a Satanás? Por eso dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, Satanás está conociendo que la iglesia es mucho más fuerte. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es decir, que se levanten, en este tiempo que se levanten otras denominaciones, organizaciones, religiones, si queremos llamarle así, y estén de acuerdo con la iglesia de los redimidos y se sigan multiplicando y ya están hasta en contra de nosotros. Satanás entra en una confusión y de alguna manera tiene que venir a hacer daño. Pero también Dios lo permite, Dios tiene control para que la iglesia entienda los tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios. Nada más por hablar un poquito de la historia otra vez. En el año 63 antes de Jesús, Pompeyo saquea a Jerusalén y a la vez viene el nombramiento de Herodes el Grande y se establece el reino herodiano en Judá. Herodes no se adueña del templo, pero lo amplía para tener dominio y control. ¿En cuántas naciones han legislado para tomar control de las denominaciones, de las iglesias, de los movimientos? Y en nuestro país, inclusive, ¿qué ha pasado? Lo mismo. Y no son los hombres, son espíritus demoníacos que se meten, así como hubo un Judas, así como estamos viendo también aquí, ¿verdad?, que se levantan los demonios. En el caso de Egipto fueron personas también, pero es espiritual. Es de saber que hoy, si hablamos de nuestro país como mexicanos, los legisladores, hasta cristianos o excristianos se han metido. Conocen todo el sistema de las iglesias, toda la forma de administración, y vaya, hasta en eso legislan. ¿Por qué? Porque es un ataque hacia las iglesias. Cuando Dios dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Y no crean que no, ahorita al acabar la pandemia van a empezar también a ver ese asunto de las iglesias. Pero Dios es bueno y siempre Él ha tomado el control y ha ganado. Y no estamos en contra de nuestras autoridades porque lo hacen bajo influencias malignas. En parte bien y en parte mal. No en todo está mal, pero en parte hay mal. Y que de alguna manera a veces hay pastores que por inocencia e ignorancia se sienten bajo presión. Bajo inocencia e ignorancia se sienten atemorizados, cuando realmente Dios tiene el control de todas las cosas. Regresando a Israel, en el caso de Israel fue en Egipto, cuando se multiplicaron y crecieron y fueron perseguidos porque crecieron y le tuvieron miedo. Es lo que ha pasado a la iglesia. Le han tenido miedo en su crecimiento, de alguna manera en el asunto político. Y de hecho, si la iglesia quisiéramos, ya podríamos poner un presidente de nación. Pero como tienen miedo, también legislaron en esa área para que no se haga. Es lo que les digo, y no nos vamos a preocupar de eso, pero sabemos la situación de cómo Satanás se mete. Gloria a Dios. La iglesia le falta poco para que nos abramos, pero también le falta poco para que nos vayamos en el arrebatamiento con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. En el tiempo de Jesús, Pilato se levanta, Roma, entran a la iglesia, toman el control, los fariseos se dejan dominar, se hacen enemigos de Jesús, persiguen a la iglesia naciente después de que Jesús se fue. Y en el caso después de la iglesia, así siempre ha sido. Están persiguiendo a la iglesia a través de la historia y hasta hoy se sigue persiguiendo. Dice el versículo 10, el 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramasés. De alguna manera a la iglesia le quieren sacar economía, cuando de por sí la iglesia tenemos gente que paga sus impuestos, de por sí pagamos impuestos, somos contribuyentes a nuestro gobierno. Gloria a Dios, pero quieren sacar más. Ojalá, verdad, los cambios, en nuestro caso de México, nuestro gobierno pueda poner mucha más atención como lo ha venido haciendo, y oramos por él, que Dios le bendiga con sabiduría y con inteligencia, porque no es fácil, desde luego también, y oramos por él. Pero siempre así ha sido. Los ataques y los problemas a la iglesia, los ataques y los problemas, ¿verdad?, en la sociedad, en los humanos. Por eso Dios levantó a la iglesia, a los líderes, para dar dirección y para poder tener mejor un país y desde luego una sociedad. Dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían miedo a los hijos de Israel. Allá en Egipto le tenían miedo a Israel. Allá en Jerusalén, cuando ya estaba el tiempo de Jesús, le tenían miedo a la iglesia que nació y se estaba multiplicando. Hoy nos venimos a este tiempo y sigue pasando lo mismo. Le están teniendo miedo a la iglesia porque nos siguen oprimiendo. Hoy Satanás nos vino a oprimir a través de cierre en las iglesias. ¿Saben lo que viene entonces? Una tremenda, terrible multiplicación. Entre más opresión, más multiplicación. Cristo viene pronto, pero viene por una iglesia poderosa. Dice el 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Nada le hace que nos opriman. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Dice el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Ojo con esto. Egipto no le habló a su propia gente, el rey no le habló a su propia gente, le habló a parteras, ¿de dónde? De la propia nación de Israel, de los propios israelitas, de los propios hebreos. Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. ¿Y qué les dijo? Les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo,
y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Que aunque quiso Faraón utilizar a las hebreas, estas no se dejaron mover. Así en este tiempo, que quieran utilizar a líderes, a cristianos dentro de la iglesia, que no se dejen, que tengan más temor a Dios, porque temor equivale a fe. Temor a Dios, no al diablo. Y dice que Dios las bendijo a estas mujercitas por confiar en Dios. Cifra del hebreo es belleza o mejorada. Igual del hebreo es lesaper, que es mucho mejor. Y también de fua, que es muchacha. Hoy en este tiempo la iglesia, por lo que está pasando, se está mejorando. Gloria a Dios. La iglesia se está mejorando, se está perfeccionando. Y a los que no, el Señor les dice en Apocalipsis, el que siga pecando, peque más. El que se siga limpiando, límpiese más. Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. ¿Sabe lo que Dios está hablando con esto? De que seamos bien higiénicos. ¿Sabe qué está hablando Dios a la iglesia con esto de que recibamos a la gente y que cuidemos mucho su sana distancia? Que cuidemos mucho para que no se infecte y se contamine. Es higiene, es limpieza. En vez de ponernos, vamos a pensar con discernimiento. Dios viene por una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha, sin pecado, y mejor pongámonos a obedecer. ¿Saben? Si obedecemos a las autoridades, Dios va a honrarnos con poder y con autoridad. Pero también va a haber un límite. Va a haber un límite si tocan el reino. Si violan la palabra de Dios, va a haber un límite. Vamos a obedecer como pastores, pero va a haber un límite en el cual podemos decir, ya, se metieron a donde no tenían que meterse. Y entonces tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero por lo pronto, vayamos a lo que nos están diciendo por conciencia, por limpieza, por protección de nuestra vida y la vida de la iglesia. Porque cuando no hagamos lo que Dios nos dice, deja de protegernos. Me recuerdo un pasaje que dice que si estamos guardándonos y Dios no nos está guardando, en vano es nuestro trabajo. Si estamos velando y Dios no está velando por nosotros, en vano es todo lo que nosotros hagamos. Tenemos que tener discernimiento en el nombre de Jesús. Cuando dice que le temieron a Dios, eso quiere decir que tuvieron mucho más fe en Dios. Ellas dijeron, ok, si nosotros no matamos a los niños y a las niñas y los defendemos, vamos a confiar en Dios y Dios nos va a proteger y a defender. ¿Y saben lo que pasó? Precisamente eso, Dios las bendijo. Dios las bendijo. Y dice el 15 otra vez, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llama Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Jehová y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños, a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, les prosperó con sus familias, les prosperó sus familias. Qué bendición de Dios para Israel y qué bendición Dios nos da a la iglesia. ¿Cuánta gente ha muerto ahorita del COVID? Me parece que aún más de 16,000 pesos, quizá 16,000 personas. Estoy pensando en dinero.
quizás más de 16,000 personas y quizás para mañana rebasen las 17,000 personas. Pero ¿sabes cuánta gente está muriendo de abortos? Del faraón que ha legalizado. ¿Sabes cuánto están muriendo? Miren, nada más, del 2007 hasta febrero del 2019, se realizaron nada más en México 230,000 abortos. Esto lo dice la Secretaría de Salud en un informe del 20 de mayo del 2019. ¿Cuánta diferencia hay de 16,000 o de 17,000 muertos a una diferencia de 208,231 abortos? ¿Sabes? Todos los que han nacido de 2017 para acá, estos son los Moisés, los poderosos que Dios guardó. Por eso hablar un poquito acerca de esto en estos días, para que la iglesia se le vaya todo temor. Tenemos nuestros libertadores. Gloria a Dios por tanta promesa que tenemos. Por eso a la iglesia le decimos en este momento: iglesia, por el lado físico, no permitas que tus hijas aborten. Jóvenes, no permitan, ¿verdad? Que si se casan y no querían embarazo, la esposa aborte. No lo permitan. Es más, si les gana la tentación, pídanle perdón a Dios, arreglen su vida, pónganse a cuentas, pero no practiquen el aborto. Es mortal, es un mensaje del faraón. Es un mensaje de Satanás y están obedeciéndolo. Y por el otro lado igual, iglesia, Dios nos manda a evangelizar, y cuando evangelizamos y salvamos a la gente, nacen criaturas nuevas en Cristo Jesús. No podemos matarlos espiritualmente, no podemos traerlos a la iglesia y después de un tiempo, por no darles su alimento espiritual, se convierten en abortos y mueran espiritualmente. Iglesia, este no es un trabajo del pastor nada más. Iglesia, Dios nos está llamando a que tengamos nosotros que empezar a discipular. Agarra tus cuadernillos. En cuanto a la iglesia Jireh, dime: pastor, necesito cuadernillos del discipulado, porque vamos a discipular a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y vamos a hacer que crezcan y maduren en la obra y para la gloria de Dios. Así que, iglesia, no practiques el aborto, y como Israel nos vamos a hacer más poderosos. Iglesias, protejamos a nuestros niños espirituales y vamos a hacernos iglesias más poderosas. Aleluya. Porque aquí estamos hablando de la condición de nuestra generación en este tiempo y cómo está trabajando el faraón de este tiempo. No practiquemos entonces ni abortos físicos ni abortos espirituales. Satanás no está matando a nuestros hijos espirituales y no se lo vamos a permitir. Vamos a cuidarlo. Hoy también Satanás está matando a personas físicas y tristemente a nuestros ancianos, que son los expertos en sabiduría para aconsejar, que pueden ser nuestros apóstoles, pueden ser nuestros profetas, y con tanta experiencia y madurez, tener y dar un balance a la iglesia por la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, los está matando. Tenemos que orar por nuestros pastores, por nuestros ministerios y por nuestros miembros de iglesia que tienen tiempo y se han hecho ancianos en la iglesia y que tienen mucho que dar para la iglesia, para la obra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. La semana pasada hablé de fe y con esto quiero terminar hablando otra vez un poquito acerca de fe. Si hablamos de Cifra, que aquí es una de las mujercitas que se le llamó para que practicara la muerte de los niños antes de que nacieran, en el caso de Israel, cuando dice la Biblia en el 17 que temieron a Dios, quiere decir que tuvieron mucho más confianza en Dios que en la amenaza de Faraón. Iglesia, ¿en quién estamos confiando ahorita? ¿En las amenazas de Faraón o en Dios? ¿A quién le tienes más temor? ¿A Faraón o a Dios? Esta mujercita llamada Cifra y Fúa, estas dos mujercitas, le tuvieron más temor a Dios. Quiere decir que dijeron: tenemos fe, tenemos confianza de que Faraón no nos va a hacer nada.
Y ¿sabes qué? Dios las prosperó en gran manera. Dice el 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que perezca y a toda hija solamente hay que dejarla para que viva. Satanás no puede elegir quién vive y quién muere. Es Dios el que tiene el poder para controlar la vida. Les comento esto sin pandemia y sin virus. Cuando una persona viene de herencia de diabéticos, le va a dar. Cuando una persona es obesa de herencia, tiene riesgo de que también sea obesa. Cuando una persona viene con problemas de presión arterial, hay riesgo de que de por sí también la tenga. ¿Cómo le da la diabetes a muchas personas? Por un susto o un coraje. Imagínense ahora que el coraje o el susto no es de unos 30 o un minuto, 30 segundos, un minuto, o de 3, 4 minutos. Ahora es un pánico, un terror que está mandando el faraón, que está mandando, ¿verdad?, los demonios, Satanás, a la humanidad, a la iglesia. ¿Cómo no se van a morir las personas? Ya no es por el virus, es por el terrible temor. Si un temor les produce la diabetes sin virus y sin esta pandemia, imagínense hoy que le dilata horas o días con ese terrible temor. ¿Cómo no va a morir una persona? Una persona normal con diabetes, un coraje, un susto, se muere. Un coma diabético. Una persona con problemas de presión arterial, igual. Coraje. Pero si hablamos de un susto continuo, ¿cómo no se va a morir, por favor, de un problema del cerebro o de infarto? ¿Cómo no se va a morir de un derrame cerebral, pues? Y una persona también obesa también puede morir de un infarto por problemas de grasa en el corazón, que se vea sana. Entonces, son el temor que quiere destruir a la iglesia. Yo digo esto, si tienes que tratarte por una gripa, por problemas, malestares, sin temor, ve, toma tu medicamento, ve al médico, pero que no te llenes de terror. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Si te dijeran hoy, por algún síntoma, tiene COVID, ¿cómo lo va a enfrentar? Yo me daría risa, y digo yo, porque ya pasé experiencias como ellos, me daría risa. ¿Cómo va a darme a mí si soy cristiano, soy hijo de Dios? Yo no le abro la puerta con miedo, porque lo que ha pasado es eso. El miedo ha provocado que muchos estén muriendo. Ya ni es el bicho. Ese terrible terror y temor que los mata. Pero si crecemos en el amor, vamos a ser perfeccionados. Así que tengamos fe y adelante. No tengamos miedo. Si sientes miedo, ponte a orar hasta que tengas paz y verás cómo se largan esos demonios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por haber compartido esta palabra, Señor, a través de la protección de las generaciones. Nosotros somos una protección porque tú nos has resguardado y nos vas a seguir protegiendo. Y si nos toca morir, Señor, ni va a ser por el virus, va a ser porque tú has diseñado el día de nuestra muerte, has diseñado la hora y el minuto y el segundo para dejar esta vida. Pero no puede venir el faraón a llenarnos de miedo, Señor, para quitarnos la vida. En el nombre de Jesús oramos por todos los que están pasando esta situación de pánico, de temor, de miedo, Señor, para que les llenes de tu presencia, de tu gloria, de tu amor y les des victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Todos somos fortalecidos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a los que están en las redes sociales. Yo bendigo a la iglesia Jireh y a todas las iglesias, papi, en el mundo. Los bendecimos. Amén. Pues esto es TV Jireh. Dios nos bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dios nos bendiga. Amén.
Bueno, damos gracias a Dios por un mensaje más que Él nos da a través de nuestro pastor Marce. Yo creo que el mensaje de hoy fue demasiado directo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hermano, no tengas miedo, sigue permaneciendo, obedece a lo que Dios te dice, obedece a lo que Dios te manda a hacer y recibirás la bendición, así como lo comentó nuestro pastor. ¿Qué opinas, Gris? Pues sigámonos perfeccionando en amor, sigamos nutriendo nuestra comunión con Dios para que así nosotros podamos igual ser un testimonio para la gente que no conoce a Dios, ¿no? Para nuestros vecinos, incluso hasta para nuestra familia. Sigamos teniendo ese temor a Dios, sigamos nutriendo nuestra comunión con Dios. No olviden suscribirse, compartir el video, darle like y todos los viernes estamos pendientes con las peticiones que ustedes tengan. No olviden que las pueden enviar a la página de Facebook, enviarlo por un mensaje de texto y seguimos recibiendo sus fotos de sus devocionales diarios. Esto fue TV Giret. Amor, salvación y restauración. Dios les bendiga.